Habíamos dicho que los alcanos son los hidrocarburos saturados. ¿Qué significa que sean saturados? Que solamente van a tener enlace simple entre carbono y carbono, ¿cierto? Enlace simple carbono-carbono. Revisamos la fórmula, hicimos algunos ejemplos y también mencionamos que tenemos alcanos de cadena lineal y tenemos alcanos ramificados. Bueno, los de cadena lineal, pues obviamente todos los átomos de carbono van a ser continuos, van a estar en una línea continua, independientemente de si esa línea es vertical, horizontal o si sube, baja, bueno, no interesa, lo importante es que sea una línea continua. Y por otro lado, pues tenemos eh, alcanos que son ramificados, pero vamos a ir, digamos, paso a paso. Vamos a empezar hablando ahora de la nomenclatura, cómo nombramos los alcanos. Y vamos a empezar por los de cadena lineal, que son los más sencillos. Es importante tener presente que los alcanos los puedo representar, o cualquier compuesto orgánico lo puedo representar utilizando cualquiera de estas fórmulas. La primera es la fórmula estructural, ¿cierto? Entonces, donde nos muestra todos los enlaces, los diferentes elementos, ¿cierto? Con qué está enlazado cada carbono y se ve de una manera, pues, muy gráfica, ¿no? Luego tenemos la fórmula semidesarrollada. Esa fórmula semidesarrollada nos va a mostrar los enlaces con los hidrógenos, pero tengamos presente que siempre hay un enlace que es carbono-carbono, ¿cierto? CH3, es decir, que este primer carbono está unido a 3 hidrógenos, pero está unido también a un carbono. CH2 está unido a 2 hidrógenos y a 2 carbonos, como lo podemos ver aquí en la estructura. Y CH3, 3 enlaces con el carbono y 3 enlaces con el hidrógeno, perdón, y un carbono. Y tenemos este otro tipo de fórmula que es la fórmula lineal. En la fórmula lineal, entonces tenemos que los átomos de carbono están en los extremos y en los vértices. Entonces aquí tenemos un átomo de carbono, aquí tenemos otro átomo de carbono y aquí también vamos a tener un tercer átomo de carbono. La fórmula lineal no nos muestra átomos, no tiene los símbolos de los elementos, solamente vienen líneas, como su nombre lo indica. Y en los extremos y en los vértices van a estar ubicados átomos de carbono. Se asume, obviamente, que como es un hidrocarburo, el resto de enlaces son con hidrógenos. Esa es la primera estructura. Aquí tenemos una segunda estructura donde tenemos 4 átomos de carbono. De igual manera, los hidrógenos. Aquí la fórmula semidesarrollada correspondiente a este compuesto que se llama butano y la fórmula lineal. Entonces aquí vemos 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. Recordemos nuevamente que los carbonos están en los extremos y en los vértices. Y aquí tenemos una estructura de 5 carbonos. También tenemos la fórmula semidesarrollada. Si ustedes se dan cuenta, a medida que aumentamos carbonos, lo que va aumentando es la cantidad de CH2. Fíjense que aquí tengo un CH2, aquí tengo 2 CH2, aquí tengo 3 CH2 y siempre termina e inicia con un CH3 que son carbonos primarios. Esto para el caso de los alcanos, ¿sí? Entonces ellos nos van a generar series homólogas. ¿A qué nos referimos con series homólogas? A que siempre lo que va a ir aumentando es la cantidad de CH2. Y inicia y finaliza con el CH3. Entonces aquí también tenemos 5 carbonos, fíjense acá, 2, 3, 4 y 5. Entonces, a lo largo del desarrollo del tema, en algunas ocasiones vamos a estar trabajando con fórmulas estructurales, en otro momento o en otros ejemplos con fórmulas semidesarrolladas y también con fórmulas mm, lineales, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando con todos los tipos de fórmulas. Entonces, ahí colocamos, por favor, ejemplos. No estamos hablando de los alcanos, colocamos ejemplos y escribimos
estas estructuras para tener presente los tres tipos de fórmulas con los que vamos a estar trabajando. Si hay alguna inquietud, me dicen por favor. Dime, Daniela. Ok, sí, señora. Entonces, en términos generales, esa es la estructura que podemos encontrar o esas son las estructuras que podemos encontrar en los alcanos. Siempre enlace sencillo entre los carbonos y lo demás se completa con hidrógeno. Recordemos que cada carbono puede tener máximo 4 enlaces, ¿cierto? Máximo 4 enlaces. Entonces, de ahí para allá no podemos eh, generar más enlaces entre carbonos. Bueno, tenemos algunos alcanos que son lineales, como los que acabamos de ver, y también tenemos otras estructuras que son de los alcanos con ramificaciones. Y en este caso, de esta manera representamos a nivel lineal los alcanos con ramificaciones. Entonces aquí vemos que hay una línea como la que teníamos allá de 3 carbonos y tenemos uno que estaría por fuera de esa línea. En ese caso hablamos de una ramificación. Ya ahorita cuando vemos nomenclatura, más fácil lo vamos a entender. Aquí de igual manera tenemos una cadena continua, fíjense, pero este está por fuera de esa cadena continua. Entonces, cuando hay algún compuesto, cuando hay un carbono que está por fuera de la cadena continua, ya tenemos una ramificación. Y de igual manera, lo podemos observar acá. Tenemos una cadena continua y tenemos dos ramificaciones que corresponden a los carbonos que no están dentro de esa cadena continua. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, estas son estructuras ramificadas. Las anteriores eran estructuras lineales. Estas son estructuras ramificadas y ya ahorita cuando estemos hablando un poco de la nomenclatura, vamos a poder distinguir más fácilmente entre unas y otras. Entonces, ustedes pueden colocar allá estructuras o alcanos, así como está en la parte superior, alcanos con ramificaciones, y colocamos estos ejemplos también. Iniciamos con la nomenclatura de los hidrocarburos de cadena lineal. Pónganme atención y ya ahorita ustedes saben que les doy el espacio para que tomen los apuntes. Resulta que hay unos prefijos que se utilizan en toda la nomenclatura orgánica de acuerdo a la cantidad de carbonos. Los hidrocarburos de cadena lineal se nombran con ese prefijo según la cantidad de carbonos y la terminación ano. Por eso todos los alcanos van a tener terminación ano. Entonces, fijémonos, para un carbono, el prefijo es met, ¿cierto? Y le damos la terminación con el sufijo ano. Entonces, el alcano de un carbono se llama metano. Y aquí lo tenemos, un carbono unido a 4 hidrógenos, ¿cierto? En el caso de dos carbonos, para dos carbonos, el prefijo es et, terminación an. Entonces tenemos aquí nuestra fórmula CH3, donde cada carbono está unido a 3 hidrógenos y una unión entre ellos dos, para completar los 4 enlaces. Para 3 carbonos, el prefijo es prop. Estos prefijos van a aplicar para todos los compuestos, todos los compuestos. Entonces, con el paso del tiempo y con la práctica, vamos a tener que irlos memorizando. Entonces, para 3 carbonos, el prefijo es prop. Y aquí empezamos a ver nuestra fórmula semidesarrollada, como se las estaba mostrando hace un rato, para 3 carbonos, y es donde tenemos el primer CH2 en el centro. Para 4 carbonos,
entonces el prefijo es but, ¿sí? Y en los alcanos pues se llama butano. Entonces fíjense que aquí ya no tenemos un CH2, sino dos CH2. Lo escribimos de esta manera para no estar repitiendo CH2 tantas veces, sino que lo simplificamos por decir de alguna manera así para que sea más fácil la escritura. Igual siempre va a empezar por CH3 y terminar en CH3. Para 5 carbonos, el prefijo es pent. Y lo mismo, terminación an. Entonces aquí tenemos 3 CH2, CH3 y CH3. Ahí tenemos los 5 carbonos. Para 6 carbonos, el prefijo es ex de 6, ¿cierto? Y lo mismo, un CH3, 4 CH2 y otro CH3. Para 7 carbonos, el prefijo es ept. Terminación de igual manera ano. Entonces es el heptano, 5 átomos de carbono que están en CH2 y 6 y 7 con el inicial y el final. Para 8 carbonos, el prefijo es oct. Entonces es el octano. Tienen CH3 inicial, el final y 6 CH2. Estas de CH2 es lo que llamamos series homólogas, porque se repiten. Para 9 carbonos el prefijo es non, entonces es el nonano. Y de igual manera tenemos nuestra fórmula estructural. En este caso la fórmula semidesarrollada. Para 10 carbonos el prefijo es dec, entonces es el decano. Para 11 carbonos el prefijo es un dec, ¿cierto? Y de ese mismo prefijo lo vamos a aplicar a todas las funciones orgánicas. Para 12 carbonos, el prefijo es dodec, en los alcanos es el dodecano. Para 13, tridec, ¿cierto? Para 14, tetradec, y así sucesivamente. Para 15, pentadec, y para 20 carbonos, eicos, es el prefijo, eicos. ¿Van hasta 20 carbonos? No. Las cadenas de carbono son infinitas. Podemos tener cualquier cantidad de carbono, sobre todo en los polímeros. Pero ya cuando tenemos polímeros o compuestos muy grandes, pues entonces miramos a qué función pertenece y bueno, ahí va a haber unos cambios en los nombres. Pero pues sí, tenemos compuestos mucho más grandes que 20 carbonos. El de 30 es el triacontano y así. El de 40 es tetracontano y así sucesivamente. Entonces, eh, tenemos diferentes cantidades de átomos de carbono. No vamos a trabajar con estructuras tan grandes, la verdad, pero sí es importante que nosotros tengamos presente que las cadenas de carbono se unen indefinidamente. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a la nomenclatura de los hidrocarburos lineales? Ok. Entonces, esos prefijos los vamos a tener que ir memorizando con el paso del tiempo, porque van a utilizarse en todas las funciones químicas, absolutamente en todas. Tomamos el apunte, por favor, de los hidrocarburos de cadena lineal. Si no hay preguntas, y quedo pendiente por si alguien tiene alguna duda. En el caso de los compuestos que son ramificados, o antes de hablar de la nomenclatura de compuestos ramificados, es importante que conozcamos algo que se llama los grupos alquilo. En los compuestos ramificados, como ustedes se dieron cuenta en las estructuras, algunos carbonos están por fuera de la cadena principal y deben haber carbonos por fuera de la cadena principal para poder hablar de hidrocarburos ramificados o de alcanos ramificados. En ese caso, ¿de dónde salen eh, esos grupos que aparecen allí o esos carbonos que aparecen allí? Se denominan grupos alquilo.
grupos alquilo. ¿Qué son los grupos alquilo? Son alcanos a los cuales se les ha quitado un hidrógeno para dejar un enlace libre y que ese enlace se pueda unir a otro carbono. Esos alcanos o esos grupos alquilo, por decirlo de alguna manera, cambian la terminación del alcano, que es ano, por la terminación il o hilo. Entonces, el alcano de un solo carbono se llama metano, SH4, ¿cierto? Al quitarle un hidrógeno, nos va a quedar CH3 y un enlace libre. Entonces ya no se va a llamar metano, sino que es el metil o metilo. Voy a escribir acá la terminación il porque finalmente es la que más vamos a utilizar. Entonces voy a escribir acá también metil, ¿cierto? Que sería en el caso de el alcano de un carbono o el grupo alquilo más bien de un carbono. En el caso de dos carbonos, el alcano normal se llamaría etano, que es H3CH3, ¿cierto? Pero aquí le hemos quitado un hidrógeno, entonces nos queda CH3CH2 y un enlace libre para unirse a un carbono de la cadena principal. Entonces sería el grupo etil, etil o etilo, ¿sí? Pero estoy colocando la terminación il porque es la que más vamos a utilizar. Si es el de tres carbonos, exactamente lo mismo. Pierde un hidrógeno, siempre de un carbono de los extremos, ¿no? Nunca de la mitad. De un carbono de los extremos se pierde un hidrógeno y en este caso deja de ser el propano para convertirse en el propil. Y así sucesivamente, si son cuatro carbonos butil, si son cinco carbonos pentil y así. Hay unos grupos especiales, como este, que es el grupo isopropil. Entonces, en este caso tenemos un carbono. Aquí le hemos quitado el hidrógeno de la mitad, fíjense. Al propil, al propano, se le ha quitado el hidrógeno de la mitad y entonces queda de esta manera. Ese grupo se llama el grupo isopropil o isopropilo. Lo mismo pasa con el de cuatro carbonos. Cuando tomamos un hidrógeno de otra zona, entonces lo llamamos isobutil o isobutilo. En el caso de 5, isopentil. Y fíjense que todos tienen la misma estructura. Al final nos queda un CH con dos CH3 colocados de esta manera. Permítanme un segundo. Ok, continuamos. Isopentil. Y tenemos otros grupos también que son especiales, por eso los colocamos ahí aparte para que cuando los veamos como sustituyentes lo podamos identificar. Este es el grupo secbutil. Fíjense que tiene también cuatro átomos de carbono. Fijémonos la diferencia entre el isobutil y el secbutil. En el isobutil, los CH3 están unidos al mismo carbono. En el secbutil está unido al siguiente carbono, ¿sí? Al tercer carbono. Entonces, hay diferencia entre el isobutil y el secbutil. El grupo terbutil, entonces es de un carbono cuaternario, ¿cierto? Tenemos un carbono cuaternario, es un carbono unido a tres grupos CH3 y tenemos un enlace libre que es donde se va a unir a la cadena principal. Y cuando tiene un grupo CH2 adicional, se llama neopentil. Entonces, es importante que tengamos estas estructuras porque pues difícilmente nos las vamos a aprender de memoria. Entonces, es importante que las miremos y que cuando las encontremos en un compuesto, podamos tener ahí el apunte e identificar cuál de ellas es. Sobre todo pues en las que son ISO, SEC, TER o NEO, porque las otras sí son como muy normales, ¿no? Son los mismos alcanos lineales, pero las otras no. Entonces es importante que tengamos el apunte de todos los grupos alquilo que los vamos a estar utilizando cuando hablemos de la nomenclatura de los compuestos ramificados, de los alcanos ramificados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, por favor, escribimos las estructuras de los grupos alquilo.
Bueno, siguen las leyes o las reglas que nos van a permitir nombrar compuestos orgánicos ramificados o alcanos ramificados. Pero digamos que ya el tiempo es corto para empezar a explicar las reglas y siempre es un poquito complejo. Tenemos que estar muy atentos para poder entender regla a regla porque son acumulativas. Entonces, a la hora de nombrar un alcano, tengo que siempre empezar por la regla 1, ¿cierto? Y así sucesivamente para poder determinar o dar el nombre. Hay unos que van a ser más complejos según la cantidad de sustituyentes que tengan y otros que van a ser sencillos cuando solamente tengamos un sustituyente. Entonces, iniciaríamos o veríamos estas reglas a partir de la próxima clase, es decir, el día miércoles. ¿Hay alguna inquietud hasta acá? ¿No? Ok. Entonces quedaríamos por hoy hasta aquí, chicos, y en la próxima clase ya vemos las reglas para nombrar alcanos ramificados. Que tengan excelente resto de día, que Dios los bendiga. Nos vemos en clase el miércoles. Chao a todos. Chao.